Y hoy vamos en el día 4 de este camino de Cuaresma. 4 días caminando en la experiencia del pueblo de Israel, aunque por ahora estamos hablando de Moisés como tal, pero ya llevamos 4 días, incluido el de hoy, reflexionando acerca de esta experiencia en este tiempo de Cuaresma. Entonces, ayer finalizamos el relato viendo ese diálogo entre Dios y Moisés. Y este capítulo 4 es una continuación, es una prolongación de este diálogo. Si ustedes recuerdan, ayer Moisés presentaba una excusa delante del Señor y era: ¿quién soy yo para tal misión? Esa fue la primera excusa que presentó Moisés. Hoy el texto nos presenta otras dos excusas que ya las vamos a ver y vamos a desarrollar el tema del por qué Moisés tenía miedo de asumir la misión. Vamos a coger los bloques del versículo 1 al versículo 17, que es todo un diálogo, es toda una narración entre Dios y Moisés. Y este capítulo empieza entonces hablando de la segunda excusa. Moisés le dice al Señor: Señor, pero no me van a creer. Cuando yo le diga al faraón que los tiene que dejar salir, que el yo soy me ha enviado, no me van a creer. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Y el Señor le da tres prodigios, le da tres pruebas donde manifiesta su gloria y su poder y le dice: si no le creen por lo que usted dice, por lo menos le van a creer a lo que usted hace. Y el primer signo que da el Señor es que Moisés tenía un bastón, un cayado con el cual cuidaba a las ovejas. Y Dios le pregunta: ¿qué tienes ahí en la mano? No, una vara. Tírala al piso. Cuando Moisés tira la vara al piso, la vara se convierte en una culebra, en una serpiente. Y luego Dios le dice a Moisés: agarra la serpiente por la cola. Y Moisés coge la serpiente por la cola y se vuelve a convertir en un cayado, en una vara. Primer signo que hace el Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios siempre va a utilizar lo conocido para nosotros. El hecho de que Moisés hubiera pasado tanto tiempo siendo pastor, cuidando las ovejas, el cayado es algo muy importante en el tema del pastoreo. Y Dios por eso le pregunta: ¿qué tienes ahí en la mano? Esto nos hace recordar a aquel joven que entrega a Jesús los 5 panes y los 3 peces, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener en cuenta las cosas que son conocidas para nosotros. Ese cayado, esos panes, esos peces. Dios siempre va a tener en cuenta nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestra cotidianidad. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio de Él. Recuerden, Dios que nos creó a nosotros no nos va a salvar sin nosotros. Nosotros hacemos parte del plan de Dios. Y esas realidades cotidianas que nosotros nuestros gustos, lo que a nosotros nos apasiona, el Señor lo que hace es usar eso para mostrar su gloria. Uno de los miedos más grandes cuando nosotros entramos en un camino de conversión es eso. No, es que entonces yo ya no voy a poder hacer esto, o me van a quitar esto, o todo esto, y esto que me gusta lo voy a tener que dejar de hacer. Pero lo que hace el Señor es coger esos gustos, esas pasiones y organizarlas, ordenarlas a tal punto de que esas mismas realidades que nos gustan se vuelven parte del plan de Dios. Y eso le pasó a Moisés con el cayado. Tírala al piso. Moisés se asustó cuando vio a la serpiente y aparte Dios le pide algo más difícil. Porque dicen los expertos en culebras y en serpientes que la parte más peligrosa para coger una serpiente es la cola. ¿Por qué? Porque usted deja la cabeza libre para que la serpiente se mueva por un lado y por el otro. Pero Dios ahí le dice: confía en mí. ¿Y Moisés qué le tocó hacer? Un acto de obediencia, un acto de fe. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Al Moisés tocar a coger la serpiente por la cola, nuevamente el cayado se vuelve firme. Dios está invitando a Moisés a confiar en él, a tener fe, a ser obediente a su voz. Y es lo que el Señor nos pide hoy en día a cada uno de nosotros: que confiemos en Él, que nos abandonemos en Él. Jesús en el Evangelio nos va a decir: cogerán serpientes y no los morderán, tragarán veneno de alacrán y no les pasará nada. Confiemos
en el Señor. Porque si el Señor así lo ha dicho, es porque Él sabe cómo obra en sus designios, en sus misterios, para el bien de los que Él ama. Primer signo, tira el cayado, recógelo y muéstralo. Segundo signo, el Señor le dice a Moisés, mete tu mano al pecho. Cuando Moisés mete la mano al pecho y saca la mano, tiene lepra. Y otra vez mete la mano al pecho y cuando la saca ya está curado. Segundo signo, ya no es algo externo, sino que ya el Señor toca la carne, toca la realidad propia de Moisés, para decirle, no solamente obro en la serpiente, en el palo, sino que también obro en la vida de las personas. La lepra era una enfermedad incurable. En esa época la gente se moría de lepra, ¿por qué? Porque no había cura. Y al demostrar el Señor que salía una mano con lepra y él la cuidaba, está diciendo, yo estoy por encima de los imposibles humanos, yo estoy por encima de la salud, yo estoy por encima del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo lo creé. Entonces, la segunda prueba, el segundo prodigio, perdón, prueba no, el segundo signo es que el Señor está por encima de lo humano, de lo natural. El Señor es el dueño de la salud, de toda enfermedad y tiene el poder para dar y para quitar. Y el tercer prodigio, dice el Señor, si no te creen con la serpiente, si no te creen con la lepra, entonces vas a coger agua del río Nilo, la vas a tirar al piso y cuando el agua toque el piso se va a volver sangre. Uno dirá, no, pero ¿esto qué tiene que ver? Pero imaginemos el contexto egipcio. El río Nilo, para el pueblo egipcio, era una deidad. Era atribuida al dios Osiris, el dueño de la vida, el dios de la vida, el dios de la provisión. Porque por lo menos otras zonas donde no hay agua, no hay ganado, no hay cultivos, no hay sembrados. Cambio, el Nilo que atravesaba gran parte del imperio egipcio era signo de vida y el dios Osiris estaba manifestado en el agua del río Nilo. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, arroje agua para decir de que yo estoy por encima de las deidades, incluso egipcias. Yo estoy por encima de los dioses paganos. Yo estoy por encima de los dioses a que el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto adora. Cada signo tiene una representación para mostrar el poder de Dios sobre los elementos de la naturaleza, el poder de Dios sobre la vida misma humana y el poder de Dios sobre las divinidades paganas, sobre los otros cultos. Y cada una de esas realidades va a servir ¿para qué? Para que el pueblo crea. Esa es la conclusión de esos tres signos. Yo les había dicho al principio que Moisés daba tres excusas. La primera es, ¿quién soy yo para semejante misión? La segunda es, no me van a creer. Y después de el Señor haberle mostrado esos tres prodigios, llega Moisés y le saca otra excusa. Señor, pero tú sabes que yo no sé hablar. O sea, después de haberle visto, después del Señor haber manifestado el poder, Moisés no estaba totalmente convencido de que él era el indicado, de que Dios estaba con él y saca el as bajo la manga. Unos dicen que era tartamudo, otros, la palabra de Dios nos dice que es tardo o lento en hablar. La gente lo asocia con tartamudez, pero Moisés pone su humanidad aún por encima del poder de Dios y le dice, Señor, muy bueno y todo lo que me has enseñado, lo que me has mostrado, pero ¿cómo voy a ir yo a hablar delante del faraón si yo me enredo? Si yo soy lento para el habla. Y nos dice la palabra de Dios que ahí el Señor se enojó. A Dios le dio rabia. Y eso me hace pensar, para que vamos aterrizando la tarea del día de hoy, eso nos hace pensar un poco en esas excusas que nosotros ponemos para abrirnos a la experiencia de Dios. Cuando yo empecé ese camino de conversión, mi mamá me insistía mucho en que fuera. Vaya al grupo de jóvenes, a usted le va a gustar, vaya y vaya. Y yo siempre, no mamá, tengo muchos trabajos del colegio, no mamá, yo jugaba fútbol en esa época, tengo entreno, mañana tengo partido, estoy cansado, tengo que estudiar, pero siempre había una excusa que hacía prolongar ese encuentro con el Señor. Y estando en los caminos del Señor, cuando Él nos empieza a pedir más, empezamos nosotros, no Señor, es que soy un pecador, es que no sé, es que no me he sanado, es que yo no me formo. Y siempre van a haber excusas que nosotros ponemos para evitar
hacer la voluntad de Dios. Por eso, en este cuarto día de camino, durante esta experiencia del Éxodo, yo quiero invitarte para que seas consciente y veas cuáles son las excusas que le estás poniendo al Señor. ¿Cuáles son esas realidades que utilizas como máscara, como barrera para decirle al Señor, Señor, yo todavía no quiero abrirte el corazón en esta área de la vida, todavía no quiero soltar aquella realidad de pecado, porque es muy fácil escudarse. Por lo menos yo les voy a hablar aquí de mi experiencia personal. Yo desde hace mucho tiempo he querido compartir estos momentos de espacio, de crecimiento, de formación. Yo siempre he soñado con un proyecto de la evangelización a través de las redes sociales, pero en la parte formativa, que podamos reunirnos a tener espacios de crecimiento, de lectura de la Biblia, de lectura de los documentos de la iglesia. Y ese es como mi propósito, mi sueño. Y yo siempre decía, no, pero es que si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Y para hacer una imagen mal vista, pues mejor no. Pum, el Señor me regala las cámaras. No, pero y luego el sonido, que eso se escucha feo, la gente se aburre. Pum, el Señor me regala los micrófonos. No, pero es que, y siempre hay una excusa. Siempre hay algo que va a disfrazar en este caso la pereza, en este caso las heridas que hay en mi interior de no finalizar lo que empiezo. Y por lo menos es muy curioso porque yo cuando hablo con el padre Eider, el padre Eider me dice, es que usted de emociones, usted arranca emocionado y luego pum, lo deja caer. Y sí, es verdad. Entonces como que este año, a través de este ejercicio de Cuaresma, yo estoy tratando de dejar a un lado las excusas, dejar atrás las excusas y decir, hey, yo me voy a poner juicioso como Moisés. No crean que esto yo lo leo y lo explico. Esto también me hace reflexionar a mí primeramente, porque como Moisés yo pongo muchas excusas. Pero llega el punto en el que el Señor se enoja. El Señor dice que le da rabia con Moisés y le dice, ya te mostré que eres digno, ya te mostré que tienes autoridad y ahora me vas a decir que eres tartamudo. ¿Acaso quién es el que crea el habla? ¿Acaso quién es el que abre la vista a los ciegos? ¿Acaso quién es el que tiene el poder para abrir los oídos de los sordos? ¿Quién es el que da el don del habla? O sea, el Señor se empieza a enojar, se exalta y le empieza a reprochar a Moisés la falta de fe, la falta de iniciativa, la falta de obediencia. Ojo, mis queridos hermanos, que esta Cuaresma sea un tiempo para dejar a un lado las excusas antes de que Dios se ponga en modo pleito y empiece a encararnos y a decir, hey, ¿qué pasa con esos talentos que te di? ¿Por qué los enterraste? Finalizado esto, Dios le dice entonces a Moisés, ahí tienes a tu hermano, Aarón, que es de los levitas, que es bueno para hablar. Entonces, él va a ser para ti como un profeta, lo es para mí. Él va a ser tu portavoz. Y todo lo que yo te he explicado, tú se lo vas a explicar a él y él va a ser ese traductor, digámoslo así, que va a hablar por ti. Moisés entonces no le queda más de otra sino hacer la voluntad de Dios. Y ahí pasamos entonces a los versículos del 18 al 23, porque Moisés va donde su suegro Jetro y le dice que va a volver a la tierra de Egipto para ver si sus hermanos viven. Y yo me pregunté en ese momento, bueno, ¿por qué Moisés no fue capaz de decirle la verdad? Que había tenido una manifestación de Dios, que había tenido un diálogo con Dios, que le había pedido volver a Egipto, sino que Moisés lo que dice es, yo quiero volver a Egipto para ver si mi familia vive, para ver si mis hermanos están vivos. Jetro le dice, bueno, mijo, arranque, vaya. Moisés toma a su esposa, toma a sus hijos y se va. Moisés, asumo yo, tiene miedo o tiene dudas todavía de la experiencia que acaba de vivir, de la misión que tiene que cumplir y prefiere guardar silencio. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa así, porque cuando empezamos este camino de conversión, este proceso de Dios, como que muchas veces nos avergüenza o nos da pena en el lugar de trabajo hablar de Dios, en el lugar donde permanecemos, en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, y es como ocultando la gloria o las maravillas de Dios en nuestra vida. Moisés tuvo la teofanía, tuvo el encuentro con el Señor y cuando fue a hablar con su suegro puso un pretexto para poder irse sin explicar verdaderamente cuál era la razón de su partida de ahí. Y en medio de eso, en los versículos 24 al 26 nos encontramos como un pasaje un poco como raro,
Porque después de toda la experiencia que tiene Moisés, dice que se aparece un ángel de Dios para matar a Moisés. ¿Por qué? Porque él no había cumplido con la ley del pacto, que era la circuncisión. Recordemos que Dios con Abraham había hecho una señal, que todo aquel que se circuncidaba iba a ser parte del pueblo de Dios. Y como los hijos de Moisés no estaban circuncidados, lo que hace la esposa Séfora es cortarle el prepucio y arrojarlo a los pies de Moisés y reclamarlo como un esposo de sangre. Eso hacían parte de las leyes judías. Digámoslo que en otro espacio podemos ahondar más acerca de los pactos de sangre y de las leyes del goelazgo, pero ahora vamos a centrarnos en la experiencia que sigue después de esto. ¿Por qué? Porque Moisés se encuentra con Aarón, su hermano, en el desierto. Aarón ya Dios le había hablado y le había dicho: sal al desierto para que te encuentres con tu hermano Moisés. Moisés le explica a Aarón y tienen la misión de ir a la tierra de Egipto a hablar con el pueblo. El pueblo, recordemos, más de 400 años en tierra egipcia, siendo esclavizado, y el pueblo está anhelando una esperanza. El pueblo está anhelando una salida. Y al llegar Moisés con Aarón, Aarón habla, cuenta la experiencia y luego Moisés hace los signos. Tira el cayado, se convierte en serpiente, mete la mano en el pecho y él nos finaliza este capítulo número 4 diciendo de que el pueblo creyó y comprendió de que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Se me olvidaba algo importante. Antes de esto, Dios le hace como un spoiler a Moisés. Yo no sé por qué hace ese spoiler, pero Dios le dice a Moisés: tú vas a ir donde el faraón, le vas a mostrar los prodigios y todo, pero el faraón no te va a creer. ¿Por qué le dice Dios esto? Asumo que es porque muchas veces cuando nosotros no vemos el éxito en las misiones, en los llamados, nosotros entramos en angustia, en desespero, en tristeza. Y Dios le muestra esto a Moisés, le dice a Moisés para que no se desanime, sino para que siga juicioso, para que siga firme en el plan de liberación. Este capítulo número 4 finaliza entonces con que el pueblo cree que Dios está de su lado a través de los signos, a través de los prodigios. El relato bíblico nos lo cuenta muy rápido, pero yo supongo que esas conversaciones son de mucha controversia porque la gente preguntará: ¿y usted quién es? O sea, Moisés, ¿usted quién es? Moisés le toca explicar: yo fui egipcio, tal, huí por esto, y la gente como que en miedo, en duda, ¿cómo así que un egipcio nos va a liberar a nosotros? ¿No será una trampa? ¿No será que nos está haciendo inteligencia? Porque siempre la mente humana está en constante búsqueda de respuesta. Entonces la Biblia nos lo muestra en 5 o 6 versículos rapidito, pero el proceso tuvo que haber sido más lento. No a las carreras, sino de preguntas, de respuestas, de Moisés explicando la experiencia que tuvo y cómo él también tiene miedo, pero en el nombre del Señor van a salir victoriosos de esa lucha, de esa batalla. Por eso entonces, en este cuarto día, yo quiero invitarte para que, como te lo decía ahorita, pienses en tus excusas. Ayer hablábamos de despojarnos de las seguridades. Una cosa son las certezas, las seguridades, otra cosa son las excusas. Y hoy, a través de este cuarto día, yo quiero invitarte a que revises cuáles son las excusas que tienes en tu vida para no abrirle el corazón más al Señor, para no trabajar por el reino, para no hacer parte de este plan, de este camino de liberación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, nos vemos mañana, domingo. Dios los bendiga y que estén bien.